Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y también a todos los que hacen posible que el Evangelio llegue hasta lo más recóndito de nuestra tierra para cumplimiento de lo que nos dice la palabra, que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo. Hoy vamos a tocar un tema que es importante que podamos entender en nuestra naturaleza humana como personas que traemos un ADN que a través de la desobediencia de nuestros padres adámicos traemos una información que es importante hacer un análisis sobre lo que traemos dentro de nuestro ADN, nuestra información completa, para luchar contra ello y para tomar decisiones correctas. El tema se llama el error, y vamos a ver que a través de la palabra nos comenta que tenemos un hombre viejo viciado de los deseos de error, que es el alma y la carne, que lo maneja la Biblia así. Y vamos a comenzar primeramente en Santiago 5, 19, 20. Dice la palabra: hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad y algunos le convirtiere, sepa que el que hubiera dicho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Al principio dice: si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad. Bueno, es importante que nosotros no erremos acerca de la verdad que Dios nos tiene, que es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de verdad nos lleva al reino, y si nosotros erramos de la verdad, vamos como salvos si somos fieles al Señor hasta la muerte. Dice la palabra, con la salvación no es el camino al reino, y han errado el camino hacia el reino aquellos que por el trabajo del enemigo se han dejado engañar a través de muchos aspectos importantes. Vamos a analizar algunos con relación a cómo el hombre se deja llevar por su propia naturaleza y sus deseos de ese hombre viejo. Juan 17, 17 dice la palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, pero hay una palabra de salvación que no lleva al reino, es un pacto suave, le dice el profeta Zacarías, suavidad, un callado de suavidad en esos días que pronto se va a romper. Y la palabra de verdad se refiere al camino de santidad, de que sin santidad nadie verá al Señor. Para ir al reino necesitamos ese camino, encontrarlo, desearlo y caminarlo. Juan 8, 44: vosotros de vuestro padre el diablo sois, diciéndole a los de su tiempo, a los fariseos que querían matarlo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, aquí está el punto en donde relacionamos quién es el líder de que podamos ser engañados en cuestiones de astucia, de argumentos, de parte de lo que nos maneja la palabra, hablando de el diablo. Dice que es padre de mentira, que es mentiroso, y de que de lo suyo habla mentira. Y vamos a ir viendo Ezequiel 28, 14, nos dice el querubín que fue hecho perfecto. Dice: tú querubín grande cubridor, hablando de Satanás, del diablo, y yo te puse en el santo monte de Dios, y subiste en medio de piedras de fuego has andado. El 15, por favor, hermano. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, podemos ver que a través de lo que nos dice el profeta Ezequiel, Satanás fue hecho perfecto en todo
su concepción, y nos dice que hasta que se halló maldad, en 16, por favor, nos habla por la razón por la cual se halló maldad en él. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Y el 19 nos dice que va a ser desaparecido. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en mi espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, la palabra dice que después de una eternidad de castigo para ese ángel rebelde y padre de mentira, va a desaparecer para siempre. Dice la palabra que va a ser interiormente quemado, porque Dios es fuego consumidor, después de que pase esa eternidad en un cerezo universal que le llama la Biblia lago de fuego. Isaías 14, 12 al 14. Vamos a tocar nada más así rápidamente algo que tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Está hablando de el ángel caído. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, los ángeles todopoderosos de Dios, ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, no solo la rebelión del segundo cielo, sino quería sentarse en el lugar número 1 de Dios, el Altísimo, como le llama la palabra al anciano de grande edad que habla Daniel, o nosotros le decimos al juez de jueces, o al padre de padres, o como lo maneja la palabra en cuestión de esa institución militar que es Dios, y que ya hemos hablado sobre esto, pero lo importante que estamos aquí viendo es que a través de el engaño de la soberbia codició el lugar número 1 de Dios, porque lo engañó la soberbia, dice la palabra en Abdías 1:3, que lo engañó a él, y a través del ADN que entró él en el ADN también la soberbia engaña al hombre. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿No? Bueno, fue derribado a tierra. Esa soberbia lo engañó y quiso el primer poder, el de todo el universo, hablando de el lugar del Altísimo. Mi Padre mayor que yo es, dice el Señor. Bueno, ese lugar era el que él quería sentarse, pero fue engañado por la soberbia, porque fue un ángel creado, nos maneja Isaías, quería engañar a los ángeles de Dios, ángeles todopoderosos, para hacer completa la cuestión del golpe del universo, para que él fuera el número 1. Ese es el punto de partida para que el hombre, a través de la soberbia y de la codicia, no busque a Dios, porque codicia cosas pasajeras en esa vida que al final no nos llevamos nada. Sin embargo, el hombre, a través de la codicia, pierde la bendición de buscar lo que es eterno, que ofrece el Señor. Jeremías 17:9, un texto muy conocido, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, el hombre animal, somos biológicamente, a través de la biología nos dice que somos animales racionales, que tenemos raciocinio y que somos mamíferos. Nosotros tenemos una diferencia con ellos, que tenemos un razonamiento, una inteligencia para adquirir las decisiones correctas, pero tenemos que luchar contra nuestro ADN que entró
en nosotros a través de la desobediencia de nuestros padres y lo hizo engañoso y perverso. Y nos dice la palabra también acerca de esto, ¿no? Vamos a Proverbios 19:21, que nos habla que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Es como referencia nada más. De ahí salen los pensamientos de un corazón perverso y engañoso. Entonces, el hombre tiene que luchar para que sus pensamientos sean correctos. Y la palabra nos dice en muchos lugares, hablando de el 2:14 de 1 Corintios, nos dice que el hombre animal no percibe, no entiende, no razona. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces tenemos nuestra alma, el espíritu humano, en el cual el hombre brincó en la desobediencia, el yo espiritual que había en el Edén antes de que pecara, al yo almático, al yo creado, y con esa situación en la cual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura y necesita entenderlas espiritualmente, porque dices que se ha de examinar espiritualmente. Bueno, aquí hay un texto que en 1 Corintios 3 nos dice que aún el niño espiritual tiene todavía problemas para entender lo espiritual, necesita madurar, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el 2, hermano, por favor. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, aún teniendo algo espiritual, no crecen, no pueden examinarlo correctamente como los niños cuando todavía no entienden muchas cosas. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, tiene uno que madurar en el aspecto para poder discernir las cosas realmente que son espirituales. Génesis 3:5 nos habla de cómo empezó ese punto a través de los ojos para alcanzar la sabiduría, la codicia de la sabiduría maligna, porque ahorita la vamos a leer, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, entendió, conoció lo que nos dice Santiago 3:15, habla de esa sabiduría que dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. El 16, por favor. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, esa sabiduría que está en nuestro ADN tiene esa malignidad de parte del enemigo. En Corintios 2, 4 y 5 nos dice el apóstol Pablo que él no fue con esa sabiduría que es humana, pero que tiene que ver con el ángel caído, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque viene del enemigo, mas con demostración del Espíritu y de poder. Y ya dice en el 6, empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Sabiduría en misterio, dice en el 7, dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, la importancia es buscar y entender esta sabiduría para encontrar ese camino que es de Dios, que para que podamos llegar al reino. Y vamos a ver la importancia de todo eso. Primera de Timoteo 4:1 nos habla de doctrina de demonios, la que no viene de Dios. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error
y a doctrinas de demonios. Bueno, son dos cosas, habla con relación a aquellos que prohíben casarse, etcétera, etcétera, pero también a espíritus de error. Son el espíritu almático, es un espíritu de error, lo vamos a ver aquí en la palabra a través del apóstol Pablo, que nos dice Efesios 4:22, dice que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. En el 4:1 que leímos dice espíritus de error, son el espíritu humano que le llama la Biblia, también el mismo apóstol Pablo, al alma, que tiene el error, hablando de lo que el diablo quiere que nosotros cerremos en nuestro camino para destruirnos. Gálatas 6:15, aquí nos maneja la palabra que lo que vale para Dios es la nueva criatura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sin la nueva criatura. Ninguna de las cosas tienen un valor como la nueva criatura. Muchos hermanos dicen desde el momento en que creen en Jesucristo es una nueva criatura, pero la nueva criatura es la que va a ser divina. Ni siquiera el santo se le puede llamar nueva criatura. A través de lo que entró en el hombre, la codicia, podemos ir a Lucas 1:51. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Habíamos dicho que el diablo, por soberbia, que quiere decir creer en que está por encima de lo que es su nivel intelectual, su nivel de poder, su nivel de razonamiento, etcétera. Sobre todas las cosas, sentirse el que puede hacer cosas que no están dentro de su autoridad, poderlas hacer. En ese sentido, el soberbio, la palabra dice que lo ve de lejos el Señor al soberbio. En Efesios 2:3 nos habla también de parte de lo que estamos viendo, hermanos, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Lo que estamos viendo acerca de lo que el hombre no quiere buscar a Dios, no quiere entender que el no buscarlo es un error muy grave, porque nos maneja la palabra que de nuestra alma vamos a obtener lo que podamos disfrutar de la otra vida, que es esa vida más valiosa que la que ahorita tenemos, y que muchos quieren tener en el presente las cosas porque no creen que haya otra vida, o porque tienen dudas y no se dedican a la búsqueda de lo espiritual. Lo quieren hallar en lo natural, en la cuestión humana, y no es factible hallar el camino al reino a través de lo humano. Eso estamos viendo a través de la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:3, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. También eso lo hemos visto, que el engaño el arrebato en esos tiempos, la esperanza de que nos vamos con el Señor sin que haya angustias, sin que pasemos este plan de Dios del nuevo orden mundial, en donde no vamos a poder comprar ni vender, vamos a tener que dar la vida por el Señor. Le buscan a la forma a través de una doctrina equivocada, humana, que viene a través de espíritus de error, y lo podemos ver también en el versículo 11 de ahí mismo, de Tesalonicenses 2:11. Dice: por tanto, pues, envía a Dios operación de error para que crea la mentira. ¿Por qué esa operación de error humana? Porque el espíritu humano, ya lo vimos, el hombre viejo, viciado de los deseos de error, bueno, el deseo de irse sin morir, porque está establecido que muramos una vez, dice la palabra, en el 9:27 de Hebreos, y aquí nos dice
que Dios envía una operación de error, permite que el enemigo a través del ser humano tenga ese error para que crean a esta mentira. En el siguiente, la razón por la que Dios envía esto, porque para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, porque el único camino para el reino es, como dice el texto que leímos, santifícalos en tu palabra es verdad. El mínimo es ese camino de verdad que tiene que ver con la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Antes, dice, consintieron a la iniquidad, son los que consienten ese hombre viejo viciado con los espíritus, con los deseos, de error. Santiago, en el capítulo 1, versículos 16, 17 y 18, nos habla también de: amados hermanos míos, no erréis. Aquí nos dice también acerca de los errores: toda buena dádiva y todo don perfecto desde lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Aquí vemos esa palabra que el Señor le dice en el 17 de Juan: santifícalos en tu verdad. Dice, somos engendrados por la palabra de verdad. Es importante para que seamos primicias de sus criaturas, para que podamos estar con Él en el reino y no en un paraíso que no es eterno y que al final dice que el siervo no queda en casa para siempre, hablando de los siervos que son los nacidos en la carne. Esa es la razón de que nos dice: no erréis, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, dice, hablando de la palabra de verdad. El mínimo es obtener la palabra de verdad, como nos maneja el 15:3 de Juan. Dice: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra de verdad. La limpieza es diferente al perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados es para el salvo y la limpieza de la palabra es para el santo. Por eso nos dice con claridad: santifícalos en tu palabra es verdad. Para que podamos santificarnos necesitamos esa palabra que no tiene adulteración. Que hablando de esto, hermanos, hay una Biblia que no tiene adulteración, que es Reina Valera en 1602, que tiene la bendición de tener la palabra de verdad. Todas las otras Biblias están adulteradas. Por esa razón el hombre no encuentra esa palabra de verdad, porque la gramática, el enemigo, con permisibilidad divina, ha traducido a través del hombre viciado de error, ha hecho de la gramática que cambien los conceptos y el camino hacia el reino no sea claro para encontrarlos en ese tipo de Biblias, hermanos. Así que yo les recomiendo que busquen esta Biblia, que es versión Reina Valera 1602, la que unos españoles hicieron la traducción, y a todos ellos los mataron por causa de hacer esta palabra de verdad. Es el precio que hay que pagar por andar en la verdad. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Bueno, el hombre a través de la soberbia, a través de la codicia, se pierde, porque no permite la soberbia y tampoco la codicia encontrar el camino al reino, porque para eso debe de buscar y humillarse, como dice el Señor, que le imitemos a ser humildes y dice y prudentes también acerca de el consejo del Señor. Colosenses 1, 12 y 13 también nos maneja que debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Él es el que nos santifica por la palabra de verdad. Ya lo leímos en dos textos. Dice, para participar de la suerte de los santos en luz,
que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos de dar gracias por tener la participación y por supuesto debemos de ser aptos, porque es parte de nuestra voluntad el querer tener ese derecho de ser aptos para participar en esta bendición de ser santos. Dice ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Mateo 5:48, que ha conocido también, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, la perfección es la nueva criatura que habla el apóstol escribiendo a los Gálatas, que nos dice: no vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, porque la nueva criatura es la bendición de ser hechos hijos, de tener esa naturaleza divina que podamos adquirir en base a ir, como dice el mismo apóstol Pablo, descubriendo el camino a través de la fe. Dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, para que podamos llegar a esa bendición de hablar, dice, sabiduría entre perfectos, como el que leímos en el 2:6 de 1 Corintios. Efesios 4:13 nos habla también de que debemos de llegar a una unidad de la fe, descubrir ese camino de fe en fe hasta llegar a una unidad de fe que es la perfección, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es el conocimiento del Hijo de Dios. Nos dice el mismo Señor en Isaías 53:11: del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, el conocimiento de lo que nos maneja ahí en Efesios, ser esa plenitud de varón perfecto. Justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos, porque a través de un cambio de sangre en el milenio, cuando nos resucite, vamos a dejar toda esta iniquidad que tenemos, que es una cautividad. Estamos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo, y maneja en el 7:14 el Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, vendidos y sujetos al pecado, y como dice también cautivos, ¿no? En esa cautividad que el Señor nos va a librar a través de su sangre, la reposición de una sangre limpia, un archivo limpio, que nos dice el 9:14 de Hebreos: cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Aquí nos dice con claridad que limpiará vuestras conciencias, la sangre del Señor, ese archivo que tenemos, que sale todo el ADN que tenemos contaminado, y que a través de la palabra podemos filtrar en esos tiempos, en ese siglo malo, que estamos rodeados por no solo lo interno, sino también lo externo, que Satanás obra no solo internamente en nosotros, sino también en lo externo. Nos está tratando de bombardear también a través de muchas cosas que a veces el hombre tampoco se da cuenta por la falta de espiritualidad, de crecimiento, de tener esa delicadeza de poder discernir las cosas que vienen de Dios o las cosas que vienen del enemigo. Filipenses 3:15: así que todos los que somos perfectos, dice el apóstol, esto mismo sintamos, hablando al futuro, dice el Señor que Él nos perfeccionará en el día de Jesucristo, en el día en 1000 años, porque ya hemos dicho, y la palabra lo dice, que 1000 años es como un día y un día como 1000 años, ¿no? Delante de Él, hablando de este punto en donde vamos a ser
perfeccionados o vamos a ser limpiados como santos o como perfectos, dependiendo, hermanos, de lo que nosotros querramos sacrificar y esforzarnos por tener una bendición, la bendición mayor, que es la que por la cual fuimos creados, la perfección. Para terminar, en Amplías, que ya lo leímos en el 1.3, dice que a Satanás lo engañó la soberbia, y todos traemos, en el ADN traemos soberbia, y mientras pensemos humanamente y no de manera espiritual de parte del Señor, porque dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, pues estaremos lejos del Señor, porque dice que Él mira de lejos al soberbio. Y la codicia, que también el diablo codició más allá de lo que le fue dado y que era algo grande, una tercera parte de los segundos cielos, el cual él supervisaba. Por esa razón se llenó de codicia, se llenó de el poder que tenía, lo engañó y quiso más, y al final va a tener un encarcelamiento de una eternidad, y después va a ser desaparecido, va a ser muerto a través del fuego divino, porque Dios es fuego consumidor. Ese es su final. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de poder buscar de manera intensa, de manera seria, de manera sincera, de manera esforzada, que podamos discernir nuestro espíritu humano. Dice el hombre viejo que está viciado con los deseos de error. Por eso es importante que nosotros nos cubramos en el sentido espiritual de la búsqueda de crecer, de ir creciendo. No vamos a poder llegar a ser perfectos en este tiempo, pero sí discernir lo que debemos entender que viene del diablo. Dice que en el 5.14 de Hebreos, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para aquellos que van creciendo en el sentido espiritual y que van entendiendo cómo el enemigo quiere destruirlos, quiere robarles su corona, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que nadie robe tu corona. Y hay una corona de vida, una corona de gloria y otra corona de justicia. Bueno, que nadie robe nuestras tres coronas, son glorias que el Señor nos ofrece, y la gloria mayor es la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo, que la va a obtener, la peleó, ganó la batalla, dice en una de sus epístolas, y solo le espera que el Señor lo corone con esa corona de justicia. Tenemos, dice el apóstol, que lo debemos imitar. Imitadme a mí como yo imito al Señor. Entonces, debemos de ese hombre esforzado que fue el apóstol Pablo, pues debemos esforzarnos también para poder decir todos los que somos perfectos, como lo dice en el 3.15 de Filipenses, que escribe a los filipenses, y se dice el perfecto, que podamos ser esa nueva criatura en los cielos, hecha perfecto como Dios es perfecto. Que el Señor les bendiga, hermanos.